noches, edición número 464 de Entre Ustedes y Nosotros. Mientras en nuestro país seguimos con atención lo que está ocurriendo con la negociación de los holdouts en Estados Unidos, y con esta mentalidad a lo mejor pueblerina que tenemos aquí, que los asuntos nuestros parecerían que son el ombligo del mundo, un hecho gravísimo sacude a todo el mundo, todo el globo, y el Papa Francisco hizo una reflexión muy serena, pero muy severa, en su Ángelus del pasado domingo, señalando la necesidad que cesara esta guerra. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, que si alguien se ha comprometido sin tibiezas y no para hacer declaraciones de ocasión, es justamente Francisco. En este sentido, también quiero reseñar algo que ocurrió en las últimas horas con una declaración del Instituto del Diálogo Interreligioso. Ustedes saben que es un instituto integrado, liderado por el musulmán Omar Aboud, por el rabino judío Daniel Goldman y por el sacerdote católico Guillermo Marcó, y que hemos realizado toda una peregrinación en Tierra Santa como preparativa del viaje que después tuvo con Omar Aboud justamente y con el rabino Skorka, el Papa Francisco. En este marco del diálogo interreligioso elaboramos una declaración donde no solamente entendemos, judíos, musulmanes y católicos, que debemos quedarnos en esta fase a lo mejor meramente declamativa, sino también con la oración buscar que esos valores que compartimos, que son valores que tienen sus raíces en las tres religiones monoteístas que tuvieron su génesis en Jerusalén, pero que tienen valores que pueden ser compartidos y que son compartidos por agnósticos, ateos y de otras religiones. Y justamente esa declaración, no la voy a leer porque es extensa, pero hay un punto donde me llama poderosamente la atención, porque creo que es el nudo gordiano de la cuestión. Nunca ha habido una buena guerra, del mismo modo que jamás hubo una mala paz. Desde nuestra perspectiva religiosa de vida, la perfección de la paz, Salam Shalom, deviene en un indisociable equilibrio humano que se compatibiliza con el resto de la creación originada a partir de esa totalidad a la que damos el nombre de Dios, Alá, Adonai. Con este ánimo también hacemos un llamado a las colectividades judía, árabe de la Argentina, a través de sus instituciones y organizaciones, a unirse en horas de conflicto, generando gestos paradigmáticos que intensifiquen los lazos que la relacionan. Ustedes saben que este diálogo interreligioso ha sido en la Argentina, felizmente, posible, porque quizás no tenemos esa situación que ocurre en otras latitudes, donde las diferencias de las etnias, religiones o colectividades son muy fuertes. Afortunadamente en la Argentina ese problema no lo tenemos. Tenemos otros, pero afortunadamente no existen discriminaciones por origen religioso. Volviendo al tema de los holdouts, ¿cómo te va, Camilo? Hoy, hola, ¿qué tal? En Camilo Tiscornia, que nos acompaña en el programa, que hace muy pocas ediciones atrás estuvo para hablar del tema del INDEC y de los números dibujados. Hoy está aquí para comentarnos, como economista avesado que es, del tema de los holdouts. La primera mención que se me ocurre es que es un tema muy complicado, muy difícil, sobre todo porque está muy cargado de lo que yo he llamado y que hemos llamado acá con Osvaldo Pérez San Martino, a quien le mandamos un saludo, que seguramente nos estará viendo desde Salto, Jujuy, por donde debe andar en este momento, que los holdouts, en definitiva, lo que buscaban era multiplicar su dinero mediante productos financieros que pueden provocar un daño en el conjunto de la sociedad. Por eso hacen falta justamente leyes internacionales que limiten su rentabilidad y privilegien la producción. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, cuando un gobierno se somete a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, soy abogado. Ahí terminan las palabras. Si yo me someto a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, es porque lo voy a aceptar. Esto no es como el famoso cuento del gato es mío y hago lo que quiero, o no me dejan jugar, me ponen de arquero, me llevo la pelota. Lo que ocurre también aquí es que el gobierno tiene la voluntad de cumplir con lo que sabemos que como fue lo del Club de París, ya lo hemos hablado, Repsol, el CIADI, del no pasarán al pagamos todo. Pero el gobierno ha depositado la plata. El juez Griesa
tiene una actitud que también, bueno, es decirlo, porque nosotros acá en el programa tratamos de ser muy equilibrados. El juez Gris, evidentemente, según nos comentaba el otro día alguien que había presenciado la audiencia en Estados Unidos, hay que repetirle 7 veces las cosas. O sea que tampoco es una persona que está con un estado de lucidez que realmente pueda llevar adelante esta situación. Pero esto no enerva de que sigamos haciendo el fulbito para la tribuna y que con la elocuencia que produce el relato caigamos en una irresponsabilidad gubernamental que puede tener consecuencias peligrosas en términos hasta de caída de empleo, como ya lo estamos viendo. ¿Cuál es la situación de hoy? Bueno, creo que el optimismo que se generó a partir del 20 de junio, cuando la Presidente confirmó que quería negociar con el 100% de los acreedores, me parece que ha ido dejando lugar a un pesimismo bastante importante porque no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo antes de la fecha límite, que es el 30 de julio, cuando acaba finalmente el plazo de vencimiento de la deuda. En parte el gobierno esto lo explica por el temor a esta famosa cláusula Rufo, que se llama, que mediante la cual si el gobierno ofrece alguna mejora a cualquier acreedor que no haya entrado a los canjes anteriores, tiene que extender esa mejora a los que sí entraron a esos canjes. Entonces el gobierno aparentemente tiene miedo de cualquier paso que pueda dar en pos de negociar con los holdouts que pueda desatar una catarata de juicios de parte de la gente que ya entró en canjes anteriores. Como esta cláusula vence a fin de año, el gobierno quiere patear todo hasta después de fin de año. Y evidentemente la justicia y los holdouts por el momento no están dispuestos a ello. De ahí la traba que hay para cerrar un acuerdo. Claro, ahora yo creo que el argumento oficial para no cumplir el fallo de la cláusula Rufo carece totalmente de validez, porque la cláusula Rufo se refiere a situaciones sobrevinientes que se generen, que, entiéndalo bien la gente, situaciones de que uno negociara voluntariamente de consumo con la otra parte una mejora. Pero acá no se trata de eso, porque acá se trata de cumplir un fallo, y un fallo, a lo mejor el término es muy abogadil, se cumple coercitivamente, acá no hay tutía. Perdimos en primera instancia, perdimos en segunda instancia, no nos habilitó la Corte Suprema, que ya lo habíamos anticipado en este programa. La Corte Suprema no es como la de acá, que habilita, y también lo hace muy estrictamente, los recursos extraordinarios. Allá para llegar a la Corte son contadísimos los casos, o sea, no se llega con la facilidad esta. O sea que para mí el tema de la cláusula Rufo es un tema realmente, me parece que más preocupante es el tema de que el gobierno a lo mejor quiere patear la pelota para adelante porque ve cómo se enflaquecen las reservas. Sí, lo que pasa es que yo creo que si se pudiera haber cerrado, si hubiera cerrado un acuerdo, me parece que la debilidad de las reservas, que yo creo que es el problema que más afecta en este momento, y diría la falta de divisas en general, se podría haber aliviado un poco por la posibilidad de acceder al crédito. Lo que pasa es que, si bien yo coincido con que la cláusula Rufo es clarísima, que es para ofertas voluntarias que haga el gobierno, evidentemente acá hay muchas aristas de tipo legales, más allá de económicas, y aparentemente, por lo que uno puede ver, hay abogados que dicen definitivamente no, esto es cumplir un fallo, no es voluntario, pero hay gente que dice, bueno, queda el resquicio de que pueda haber algún juicio y se entorpezca todo. Yo creo que esa es la posición que ha tomado el gobierno, y no va a ser gratis, porque no es que por tratar de patear el problema del 2015 esto va a ser gratis. Lamentablemente la Argentina, si entra en default finalmente, se va a cortar aún más el financiamiento y eso lamentablemente va a agravar la caída de la actividad económica de acá hasta fin de año. Es como un callejón sin salida, lamentablemente. Lamentablemente. ¿Cómo visualizás vos que sería un estado de default, llámese con estas palabras? Cuando me hablan de default técnico es como cuando en las elecciones de repente decían, no, pero estamos en un empate técnico. No, por un voto ganó uno, no que empate técnico. ¿Cómo ves esta situación, este escenario posible de default, con caída de la... Lo más preocupante para mí es la caída del empleo. Totalmente. ¿Cómo ves vos ese escenario? A mí me parece que lo que puede ayudar a contener el deterioro, que yo creo que va a estar sin duda, es pensar que a partir de enero, si es el famoso tema de la cláusula Rufo lo que está deteniendo todo, que el gobierno finalmente negocie con los holdouts y eventualmente con los bonos de la deuda que queden impagos. Si eso empieza a consolidarse, que yo creo que es lo más probable, porque como decíamos antes, la Presidente tiene la idea de negociar y en el fondo saben que es la única forma que tienen de pagar todo lo que tienen que pagar en el 2015. En el 2015, si no tenemos financiamiento externo, las reservas no alcanzan para pagar todo eso. Entonces, necesariamente tenemos que tener crédito externo y yo creo que los holdouts, cerrar con ellos sería el fin del proceso que se inició con el tema del CIADI, el Club de París y Repsol.
Ahora, si existe esa expectativa y se confirma, me parece a mí que pasado un primer momento de bastante incertidumbre, en algún momento de vuelta va a empezar a tallar esa expectativa positiva. Y yo creo que en esta línea hay que ver los indicadores financieros más recientes. Si bien los bonos han caído, porque se piensa que se va a entrar en default, el riesgo país, que surge del precio de los bonos, está en 700 puntos básicos. Eso quiere decir que la Argentina tendría que pagar 7% por encima de lo que paga el gobierno norteamericano. Esa sobretasa, la verdad que no es tan alta para pensar que es un país que está a un día de entrar en default. O sea, que en el fondo yo creo que ahí los inversores financieros marcan que es un default muy particular si es que uno cree que el gobierno negocia en 2015. Bueno, es alentador por lo menos saber esto. Muchísimas gracias, Camilo. No, por favor. Vamos a una pausa y cuando volvamos, un tema muy particular. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y en este segundo bloque les había anticipado que íbamos a tratar un tema muy particular. Ocurre, y esto no es autorreferencial, que este año estamos cumpliendo 50 años de egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, y quienes habíamos justamente ingresado allá por el año 1959. Y quería en cierta manera rendirle un homenaje a toda nuestra promoción, rendirnos un homenaje, invitando a algunos de los que fueron compañeros y que, como dice el lema de nuestra asociación, somos hermanos en el aula y en la vida. Lucía Tomada, gracias por venir Ricardo Antoni y gracias por venir Roberto Celentano. Lucía Tomada es representante de aquellas niñas que formaron la primera promoción mixta, la primera promoción de mujeres. Unos años antes había empezado a haber profesoras mujeres. ¿Cuál es tu experiencia después de tantos años de haber pasado, que no los representás, que pasaron 50 años, pero no importa? Por eso, con compañeros así como vos, te podrás imaginar que los recuerdos son los mejores, ¿no? Realmente, sí, fuimos la primer camada que egresó del Buenos Aires con mujeres entre sus compañeros. Ahora, eso sucedía de la General Paz hacia el interior, porque todo el resto había educación mixta en el colegio secundario. Pero esto indudablemente fue un hito en ese momento, en este ámbito, y sobre todo porque hubo en ese momento bastante resistencia. Entonces eso como que potenció más el hecho de que entráramos algunas mujeres al Nacional Buenos Aires. En el 2009, cuando festejábamos los 50 años de haber ingresado, escribimos un libro, que por cierto lo olvidé de traerlo, entre todas las compañeras de los dos turnos, de la mañana y de la tarde, bueno, nada, una reseña de lo que había pasado. Pero, vuelvo a repetirte, la verdad fue una experiencia riquísima, no solamente por los profesores de primerísimo nivel, sino justamente por los compañeros. La posibilidad de intercambiar, para mí fue una experiencia que me marcó todo el resto de mi vida. Química industrial e hija de profesores. Hija y sobrina de profesores del Buenos Aires. Pero yo también quería comentar otro aspecto más, porque estaba, a raíz de esta convocatoria, estaba pensando otros aspectos que también llamaron la atención, por lo menos para mí, y que luego lo aquilaté más con el transcurso del tiempo, de todas las
los aspectos de avanzada que tenía la enseñanza en el Nacional Buenos Aires. Por ejemplo, teníamos un curso, un año entero de historia latinoamericana, un año entero de literatura latinoamericana. Inédito. Inédito. Y luego, otra de las cosas, la materia... Estudiabas de un breviario del Fondo de Cultura Económico de... En la tapa estaba la foto de Andrés Bello, pero no me puedo acordar el autor. Y realmente cuando lo comentás es inédito. Es inédito. Ahora me doy cuenta. En ese momento además leímos, estaba recién salido del horno 100 años de soledad, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Pudimos conocer Roberto. el realismo mágico desde sus inicios. Lo vimos nacer en el colegio. Lo vimos nacer. Sí. Y el otro aspecto es el gabinete de orientación vocacional y la materia psicología que también teníamos en el Buenos Aires, que dirigía, que recién estábamos recordando, la profesora Lerner. Exactamente. Que falleció hace unos pocos días y que me enteré que era la madre de Alejandro Lerner. Exactamente. Recién ahora me enteré. Bueno, la cuestión es que es una suma de cosas. Ricardo Antonio y Roberto Celentano comparten de que son ambos ingenieros industriales. Así es. Pero hace muy pocos días Ricardo Anthony se sumó también al Club de los Abogados. Así es. ¿Qué se te da después de ya cuando uno tiene algunas canas, de ponerse a estudiar Derecho? Bueno, no sé por qué decís canas, pero bueno. Algunas. Algunas. Bueno, podemos decir que salí del Nacional y un colegio con una fuerte preparación humanista y me quedó siempre picando el tema de, como una asignatura pendiente, el volcarme también a lo que me había dado el colegio. O sea, el colegio me dio una formación humanista, pero yo me fui a la ingeniería y con los fierros, la soldadura, los caños, etcétera, perdí un poco de vista al hombre. Entonces, bueno, pasados los años, después de haber estado en contacto con muchos abogados por razones de trabajo, etcétera, bueno, dije, de alguna manera, buscar un poco eso del hombre, y bueno, podría haber sido sociología, alguna otra disciplina, pero bueno, me incliné por el tema de estudiar Derecho. Empecé a estudiar hace 6 o 7 años Derecho y bueno, hace un mes me recibí de abogado. Y bueno, ahora soy ingeniero y abogado. Tengo 44 años de abogado, 44 años de ingeniero y un mes de abogado. Así que si a alguien le interesa esta combinación de ingeniero y abogado, aquí estoy a su disposición. Acá en los cameraman se ríen, pero muy gracioso. Y esto también es algo que se lo debemos al colegio, ¿no es cierto? Bueno, sí. Cuando digo la asignatura pendiente es porque me quedó, digamos, la semillita de lo humanista, del hombre, ¿no? De encontrar, vivir disciplinas que tengan que ver con el hombre. La ingeniería en ese sentido es un poco digamos... Árida. Claro, respecto del hombre sí, es un poco árida. Matemáticas, física, química, etcétera. Y bueno, me interesaba estudiar temas así vinculados así con el hombre. Sí, Roberto. Comparto un poco el criterio de Ricardo, porque como venimos de una raíz humanista, la ingeniería siempre nos dejó un sabor a poco. Pero también nos cubrió el otro aspecto, que era el aspecto de la formación científica y entender un poco la fenomenología del mundo, ¿no? Que esto también es interesante. Y en mi caso yo lo cubrí eso con un posgrado en administración de empresas. Yo estaba dudando entre economía e ingeniería y creo que ahí cubrí un poco mis expectativas en cuanto a formación. Pero lo que definitivamente rescato del colegio es que al famoso cuadriculado de los ingenieros nos dio una pátina, digamos, de lustre y de humanismo que realmente me ha servido en toda mi carrera para entender mejor al hombre, las circunstancias y rescatar esa base cultural, ¿no? Que de alguna manera nos permitió entender mucho de lo que estaba pasando en el mundo y no quedarnos solamente en un aspecto técnico, ¿no? Claro, sí, digamos que limó aristas. Sí. Limó aristas, Sí. Las aristas de la ingeniería. Exacto. Así que, ¿Qué bueno, mensaje darías vos hoy, a 50 años de haber egresado del colegio?
¿qué mensaje darías a los jóvenes de hoy? Yo creo que... Hoy mucho se habla, la vez pasada estuvo en el programa nuestro Alito Guadañi, y Alito Guadañi decía, por favor, menos abogados, por favor, menos contadores, y más ingenieros y geólogos y químicos industriales, ¿no? Mira, eso creo que tiene que ver mucho con lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? O sea, en toda la parte de explotación de recursos y preservación del medio ambiente. O sea, hay que tener una noción muy clara en este sentido como para que esto siga siendo un ambiente habitable y podamos preservarlo para las futuras generaciones. Creo que en este sentido tal vez la ingeniería y la ciencia nos está dando mucho material para entender esa problemática. Pero definitivamente creo que si no hay una raíz humanista en la formación, hay valores humanos que no se rescatan, y creo que esos son los que prevalecen, ¿no? Entonces, el mensaje para mí, que creo que es lo que yo rescato del colegio, es el desafío a la inteligencia, ¿no? O sea, desafiar continuamente esa inteligencia para ponerla al servicio del hombre, y para cuidar mejor al mundo, ¿no? Muchísimas gracias a los tres, discúlpenos lo prieto del tiempo, pero lamentablemente, ahora también, lamentablemente no, por fortuna tenemos dos compañeros más que ahora van a continuar con esta charla, y le agradecemos al cameraman, al director, que hace un esfuerzo para que puedan entrar todos en el programa, y eso que es egresado del Carlos Pellegrini, Jorge Luna. Bueno, gracias Jorge, un gusto. Vamos a la pausa. Jorge. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. Y en este tercer y último bloque seguimos hablando de lo que para nosotros nos depara cumplir 50 años de egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hablábamos en el bloque anterior de que este colegio había implicado el desafío de la inteligencia, y también hablábamos de algo que dijo Guadañi en este programa, Alito Guadañi, acerca de la necesidad de que hubiera más geólogos y menos abogados. Y hoy tenemos un geólogo. Gracias Roberto Sarudiansky por estar con nosotros. Gracias Carlos Cano, que ya has venido en otras oportunidades, siempre para hablar del colegio. Y bueno, contame, decime. ¿Por qué geología? ¿Por qué geología? Es una cosa rara, ¿no? No, y hace 50 años. Y hace 50 años, pero vos te acordás que teníamos una materia geología. Seguro. Y yo no sé, o sea, eso conjugado con que me gustaba mucho estar al aire libre. Estaban los campamentos del colegio, que eran, bueno, eran muy divertidos. Y bueno, conjugando todo eso y compañeros que teníamos, fuimos 3 que entramos a geología de nuestra promoción, los 3 del turno mañana. Eran Gustavo González Bonorino y Martín Linares. Martín después no continuó la carrera, pasó a sociología, un poco lo que hablaba hoy Roberto Celentano, de cómo se amplía o las posibilidades entre lo humanístico y lo técnico, ¿no? Y bueno, de ahí entré en la geología, me dedico a la minería, a la tan discutida minería, pero con un enfoque que me ha dado mucho la formación del colegio, de mucho más amplio, con el tema de lo social, lo económico vinculado. Yo trabajo en temas de minería y desarrollo sustentable. Así que, bueno, ese es un poco el enfoque, por qué seguí geología. O sea que la influencia humanista del colegio también estuvo en lo que en aquel momento no llamábamos desarrollo sustentable ni cuidado del medio ambiente, era todavía algo desconocido, pero que con el tiempo surgió como una necesidad realmente impostergable para los tiempos, si no corremos el riesgo que este hábitat que tenemos desaparezca. Claro, pero además está la formación en cuanto a armar equipos, trabajar en conjunto, y eso es algo que, bueno, le agradezco al colegio haberme dado herramientas o datos y poder moverme de esa manera. Carlos,
abogados como yo, colegas, compañeros de colegio. Del colegio, exactamente. Bueno, yo más que nada quería... He estado en otra ocasión acá hablando del colegio. Por el centenario, el sesquicentenario. De la asociación de exalumnos también y de los compañeros de distinto tipo. Es decir, realmente nosotros tenemos un hábito ya desde que festejamos nuestros 25 años de egresados de reunirnos mensualmente, un grupo que a veces somos, al cual muchas veces venís vos, somos 15, 20, 18, 13, y lo pasamos muy bien, de todo tipo de profesiones que tenemos. Para eso ayudó mucho la Asociación de Exalumnos, que nos nuclea, nos permite usar un ámbito y reunirnos. Hoy hay gente muy joven todavía en la asociación, y además de eso, el cariño que nos hace reconocernos con otro compañero al cual por ahí no teníamos trato, como con Roberto, que era el turno mañana y yo del turno tarde. Pasaba con Roberto lo mismo. Somos hermanos en el aula de la vida. Gracias a estas reuniones de los miércoles. Hemos dejado mucho de lado, el colegio siempre fue un colegio político, politizado, no de la época nuestra, sino ya de la época de Mitre o anterior, de Avellaneda. Lo encontraron con un revólver escondido a Nicolás Avellaneda. Pero eso ha sido superado por el camino común que tenemos, con la formación estricta, como decía De Nevi, de ostinato rigore, y además por el paso de los años ha hecho que decantemos. Vos hace un rato hablabas de la posibilidad de paz en el mundo, decantemos los enconos que en alguna vez con esas ínfulas juveniles tuvimos y gocemos de poder lograr entre todos algo mejor. Realmente creo que lo vamos logrando. Para esta convocatoria de los 50 del 50º aniversario hemos tenido muy buena respuesta de gente que viene del exterior, del interior, y hace un rato hablamos de algunos que pueden venir y no han dejado compromisos. Le digo, bueno, es una elección, esto es affectio societatis. Es una elección de vida. Claro, el que digamos quiere se junta. Que nos vamos a juntar los egresados de la promoción 64 el 8 del 8 a las 8. El 8 de agosto a las 8 de la noche, 20 horas, en el aula magna del colegio. Bolívar 263, por si se olvidaron. Bolívar 263, y después de ahí vamos a tener un pequeño ágape en la Asociación de Exalumnos, Moreno 590. Y también recordarles que todos los miércoles nos reunimos en... Los terceros miércoles de cada mes. En la Cava del Querandí, que está abajo de la sede nuestra. Abajo de la sede de la Asociación de Exalumnos. A propósito de estos reencuentros en la cena de los miércoles, o sea, en lo personal he encontrado un ámbito de pertenencia. Seguro. Con gente, bueno, somos de 67, 68 años. No, yo tengo menos, era el más jovencito. Bueno, algunos... Sí, eras. Era, ¿no? Ya no. No, ahora son las mujeres. Y realmente creo que es una convocatoria importantísima. Muchísimas gracias, y esto fue un homenaje a un colegio, el Colegio Nacional de Buenos Aires, que generó en nosotros la fraternidad del auténtico y legítimo elitismo o aristocraticismo, el del saber. La próxima martes, si Dios quiere. Chao.